ignoraban o no sé mis compañeros. O sea, ¿les sirvió la clase de ayer para los que pudieron estar? Buenas tardes, profesora. Sí, Hola, la Alejandra. estuvo muy buena la clase ayer. Ya, me alegro muchísimo. Esa es la idea, que ustedes aprendan cosas nuevas que no conocen y que lo que desconocen lo puedan comprender. Denme un segundito, estoy tratando de hacer unas coordinaciones súper rápidas y empezamos al tiro de lleno con la clase de hoy. Entonces, les cuento, para quienes preguntaron por el WhatsApp, lamentablemente, no sé si se dieron cuenta, pero hubo un problema con la plataforma y a Don Luis le costó quedar grabando porque estamos grabando en la plataforma, pero de una manera diferente a la acostumbrada. ¿Ya? Entonces, yo hoy día voy a subir la clase de don Luis, del abogado, para que esté disponible todo el fin de semana y además voy a subir también la clase de hoy, la que voy a hacer yo ahora, para que puedan ustedes verla el fin de semana, pueden repasarla y así lleguen el día martes a dar la evaluación pendiente sin ningún problema. Como les dije en el WhatsApp, y se los vuelvo a mencionar, hubo un error con el tema de las evaluaciones y faltaba una prueba. Y esa prueba la vamos a realizar hoy día. Esa prueba va a quedar desde el día de hoy, jueves, a las 10 de la noche, hasta el sábado a las 3 de la tarde, para que tengan tiempo de poder darla para quienes tengan eh, para que, ¿cuánto se llama? Para que tengan tiempo de poder repasar las clases de lo que es síndrome del cuidador, porque esa prueba que falta es solo síndrome del cuidador y nada más. La prueba del día martes es de prevención de caídas, que es lo que vimos el día martes, más lo que vimos más lo que vimos ahora, que es de legalidades. Y eso es lo que entra en la prueba del día martes. Profesora, también va a ser escrita como la primera. Les comento al tiro cómo va a ser para que también tengan podemos responder esa pregunta al tiro. Esa prueba de síndrome del cuidador. Perdón, profesora, no escuché que entraba en la prueba, que mi internet está un poco No hay malo. problema. Repito, en la prueba de hoy, hoy, entra todo lo que es síndrome del cuidador y solo síndrome del cuidador, nada más, ¿ya? Efectivamente, la prueba de síndrome del cuidador también es mayormente escrita, tiene una sola pregunta de selección múltiple Eh, y todo el resto es escrito, de desarrollo. es el del síndrome del cuidador y lo de hoy, ¿verdad? No, solo síndrome del cuidador. La prueba de hoy día es Y lo de solo la clase síndrome del. del profesor Luis, igual. Y lo de la clase del profesor Luis, por eso para que me entiendan la indicación, la prueba de hoy día, jueves hasta el sábado, es solo síndrome del cuidador y nada más. Ok. Y la prueba del día martes 17, esa prueba es de lo del profesor Luis, y lo que vieron conmigo que sería la de legalidades de hoy más prevención de calles. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Ya. Eso sería. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no entiendan, algo que no sepan todavía, ¿no? Ya. Entonces,
vamos a compartir pantalla. Perdón, estoy súper resfriada. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver la clase de ahora, que es de legalidades. La de legalidades que yo voy a hacer ahora, si ustedes se dieron cuenta, la clase de legalidades del abogado es una clase enfocada principalmente al código penal, a lo que es el ejercicio ilegal de la profesión, a las cosas que ustedes pueden, a las que no pueden, y cómo es todo el tema principalmente legal, ¿ya? Lo que yo les voy a hablar en la clase de hoy es con respecto a el código sanitario. ¿Alguna de ustedes antes ha escuchado hablar del código sanitario? ¿Saben qué es el código sanitario? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Para quienes no saben lo que es el código sanitario, como su nombre lo dice, es como un libro, por así, para que se haga como un poquito más entendible, donde están escritas todas las indicaciones que deben cumplir los diferentes ministerios con respecto, perdón, los diferentes organismos de salud con respecto a la ley, con respecto a cómo se manejan, con respecto a cómo se hacen las cosas. Y teniendo en cuenta que son códigos sanitarios, se enfoca principalmente a lo que es profesiones del área de la salud, ¿ya? Ahora, esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque la perspectiva que dio el abogado el día de ayer es desde la perspectiva de lo penal, ¿cierto? Desde el qué se hace, el qué es lo que les va a pasar y todo ese tipo de elementos. Mientras que en este, por ejemplo, vamos a ver en qué se basan el código, o sea, las diferentes entidades para poder ejercer, por ejemplo, en este caso, labores con respecto al área de la salud. ¿Ya? Y por eso vamos a comenzar hablando, como les decía, del código sanitario. El código sanitario es un libro, es eso. Tiene muchos tomos, muchas páginas, mucha información, pero nos vamos a enfocar a lo principal. Y el Código Sanitario es un libro que fue publicado en el 1918, el 22 de junio, y este código, o este consenso que se logró crear en ese año, logró que se desarrollara la Dirección General de Sanidad y otros organismos sanitarios. ¿Esto en qué benefició a Chile? En 1918, imagínense, estamos hablando de hace, ¿cuánto? 100 años atrás, benefició en que la creación de la Dirección General de Sanidad y otros organismos sanitarios puso orden a todo lo que eran las leyes con respecto a salud pública. Chile tiene una característica con respecto a otros países de Latinoamérica, y es que, si bien es cierto, no somos un país 100% desarrollado, pero sí somos un país que está muy a la vanguardia con respecto a ciertos avances médicos, a pesar de que hay que ser muy sinceros y bien claros en decir que también nos hemos quedado un poquito atrás en ciertos elementos, pero de igual forma hemos estado avanzando y hemos ido de a poquito desarrollando nuevas tecnologías.
esta Dirección General de Sanidad puso orden en todo lo que fue la salud pública principalmente, y por lo tanto llegó a poner orden. Y es decir, usted hace esto, usted hace esto otro, y yo me encargo de esto, y todos felices y contentos, y podemos trabajar en conjunto y remando para el mismo lado para que todo funcione de la mejor manera posible. De eso se encarga el Código Sanitario. Pero evidentemente, de 1918 a la fecha, no podemos tener el mismo Código Sanitario, ¿cierto? No podemos mantenernos con las mismas expectativas ni con las mismas realidades. Todo avanza, todo evoluciona, muchos dirían que todo se complica. Entonces, el 15 de mayo de 1931, imagínense, estamos hablando de casi 20, a ver, 18, casi 13 años después, se creó un segundo código sanitario, o más bien, más que crear, se actualizó el código sanitario, y en ese año, el 15 de mayo de 1931, esas modificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo se publicaron. Pero no fue suficiente. Vuelvo a insistir, todo fluye y todo evoluciona. Nada es estático en estos casos, menos cuando se trata de salud, ¿cierto? Por lo tanto, en 1967, este código sanitario, este libro de reglas, sufrió una reformulación completa. La persona encargada en ese año de lo que era el área de la salud tomó el librito, lo leyó y dijo, esta cuestión no sirve. Hay que hacerlo de nuevo. Eso es una reformulación. Y literalmente hizo un código sanitario nuevo. ¿Qué pasó entonces? Se comenzó a trabajar en las reformulaciones, en las nuevas prácticas con respecto al código sanitario, en las nuevas leyes que regían el código sanitario, en las nuevas leyes que estaban insertas dentro del mismo código. Y de esa forma llegamos a 1968, o sea, un año después, en donde el 31 de agosto, o sea, el 31 de enero de ese año, recién se publica todas las modificaciones que se hicieron. Un año completo estuvieron reformulando todas estas leyes, todas estas directrices, para poder publicar lo que se publicó en ese año. Pero, a ver, ¿quién es buena para las matemáticas? ¿Cuántos años han pasado del 68 a la fecha? Del 2023 al 1968. ¿Cuántos años han pasado? ¿58 puede ser? No, 55. 55 años. 55 años. Y la última modificación que tuvo el Código Sanitario fue en el 68. O sea, si bien es cierto, hemos avanzado, como les decía, en diferentes tecnologías, aplicaciones, modificaciones y todo, pero el Código Sanitario desde 1968 que no sufre una modificación o una reformulación completa con respecto a los avances tecnológicos, a los avances sociales, a los avances médicos y a todo lo que eso significa. O sea, hemos estado 55 años con las mismas normas de sanidad. No ha habido algo nuevo.
No se ha pensado en las nuevas estructuras que actualmente afectan directamente al área de la salud. ¿Y ustedes qué consideran? ¿Consideran que es poco tiempo, mucho tiempo, que ya se debería haber reformulado algo, que se debería haber actualizado? ¿Qué piensan ustedes? Debería de haberse actualizado ya, profesora. Son muchos años. ¿Cierto? Es mucho tiempo para algo tan fundamental para la sociedad en general como es la salud. Nosotros lamentablemente en Chile, si bien es cierto, se podría decir que profesionales bien preparados en el área de la salud con respecto a otros países vecinos. No tenemos malos profesionales, tenemos profesionales súper preparados, que la verdad no tenemos mucho que envidiar porque la verdad es que, insisto, estamos bien preparados en general. Pero siempre si nos damos cuenta, uno de los pilares fuertes para lo que es la disconformidad de la gente en el sector público es la salud. ¿Por qué se queja por qué se quejan los pacientes que van a los servicios de salud? Por lo general, ¿cuáles son los mayores reclamos que ustedes escuchan cuando van al hospital o al consultorio? Que no hay medicina, que no lo atendieron bien. Las filas. La demora. ¿Se dan cuenta que no son pocos los reclamos que se forman respecto a lo que es el área de la salud? Las filas, la demora, el tiempo de espera, las listas de espera. Sin mencionar que hay muchos que llaman ¿cuánto se llama? Los llaman de la lista de espera para operación cuando ya la persona está fallecida. Las medicinas que la gente necesita y no hay. También. Entonces, hay veces por eso que fallecen, porque no toman respectivamente su medicina, su atención, la hora también, que no hay hora médica, hay veces. Claro, también es una opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Todo eso que estamos reclamando en estos momentos, ojo, todo esto que, hemos estado, que en estos momentos se reclama, se menciona, que son que son puntos en contra para el área de la salud, se podrían modificar con respecto a, si se hicieran modificaciones respecto al código sanitario, sin necesidad, por ejemplo, de tener que hacer una reformulación mayor a otros elementos estatales. ¿Por qué se podría hacer? Porque el Código Sanitario finalmente es el que regula todo lo que es el área de la salud. Por algo se llama Código Sanitario, ¿cierto? Entonces, 55 años es mucho. Demasiado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en algún momento que nos vamos a dar cuenta que si queremos seguir avanzando de alguna manera, igual vamos a tener que hacer una reformulación en algún momento? Y lamentablemente es algo que nosotros necesitamos hacer para poder continuar avanzando como sociedad. El sentarnos y preocuparnos de la parte de la salud, que es súper fundamental. Así como lo es la educación, ¿cierto? Los trabajos, el empleo, etcétera. La salud también es un pilar fundamental para que la sociedad, como digamos, como ente, para que se entienda, pueda seguir avanzando y pueda tener una mejor calidad de vida. Ahora, el código sanitario, además de regular lo que les he mencionado hasta ahora, también regula el ejercicio de ciertas profesiones del área de la salud.
como por ejemplo, médicos, odontólogos, laboratoristas dentales, ¿qué otra cosa? Matronas, enfermeras. ¿Qué otra cosa? Ah, psicólogos. Todos esos son profesionales del área de la salud y todos ellos se rigen y se guían por el Código Sanitario. Pero, aquí hay un pero, un punto álgido, que no son los únicos que se rigen por el Código Sanitario. Denme un segundo, chicas, me está llamando mi jefe. Pero, como les decía, no son los únicos que se rigen por el Código Sanitario. Hay otras especialidades del área de la salud que también se rigen por el área de la salud, o sea, por el Código Sanitario. ¿Cuáles son? Químicos farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros en biotecnología y médicos veterinarios. ¿Por qué creen ustedes que estas profesiones se rigen por el Código Sanitario? A ver si alguien tiene alguna idea del por qué. ¿Por qué los médicos veterinarios se regirían por el Código Sanitario? A ver. Ideas, chicas, las escucho. Por los medicamentos. ¿Puede ser una opción? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Veámoslo tomen la siguiente imagen. Cuando una persona entra a pabellón, ¿cierto? O cuando una persona la van a operar y va a entrar a pabellón, ¿cómo tiene que ser el pabellón? O la estructura del pabellón. Tiene que estar todo limpio, ¿cierto? Estéril, el profesional vestido de X manera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna mascota a la que hayan tenido que operar o esterilizar? ¿Nadie? Bueno, les explico entonces. Cuando ustedes tienen una mascota a la que tienen que operar, el pabellón de un médico veterinario debe cumplir prácticamente las mismas normas que las de un pabellón de un adulto, o sea, de un humano, por no decir que las mismas. Igual debe estar, todo lo que se use debe estar estéril, el profesional tiene que ocupar material estéril, tiene que tener superficies lavables, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se usa con una mascota debe ser estéril, al igual que todo lo que se use con un humano también debe estar estéril. Entonces, teniendo en cuenta esta similitud en un proceso de operación, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que el Código Sanitario también rige para un médico veterinario?
como lo dijo usted, ¿Cómo? se usan los mismos implementos y todo. Exacto. Porque ellos también se preparan así como nosotros y tienen que tener las normas correspondientes también. Exactamente. Porque a ellos como médicos veterinarios les van a exigir lo mismo que les van a exigir ¿cuánto se llama? En un pabellón a un médico humano. Un pabellón tiene que cumplir las mismas normas, ya sea, insisto, si es humano o es animal. Por eso que los médicos veterinarios también se rigen por el Código Sanitario. Además que tal como dijo alguna de ustedes, que en estos momentos no recuerdo quién fue, pero fue súper buena la intervención, que los médicos veterinarios también manejan medicamentos. Y no cualquiera puede manejar medicamentos a menos que tenga un registro sanitario. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante. Ahora, ¿por qué los bioquímicos, los químicos farmacéuticos y los ingenieros en biotecnología se van a regir por el Código Sanitario? Por lo mismo que lo hacen los médicos veterinarios. Porque si bien es cierto, su labor no va a trabajar directamente con el paciente, o no necesariamente, pero sí va a afectar a la salud de una persona. Puede trabajar en lugares en donde afectan la salud de una persona. Por ejemplo, el químico farmacéutico, ¿dónde lo vamos a encontrar generalmente? ¿A dónde ustedes están más familiarizados que él se encuentre un químico farmacéutico? Las farmacias, ¿Y la farmacia a quién atiende? A la público. persona, al Público, público. personas. Y también venden productos veterinarios. El bioquímico. ¿Qué hace el bioquímico? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué es lo que hace un bioquímico? Donde elaboran las medicinas, los productos. Excelente, muy bien, Billy. Por lo tanto, si ellos son los encargados de elaborar medicina, productos farmacéuticos por lo general afectan directamente a personas y humanos. Y en el último de los casos, los ingenieros en biotecnología, ¿alguien sabe qué es lo que hacen? Los ingenieros también evalúan, no, preparan lo que es químicos. Los ingenieros, las personas encargadas. Y además Es el desarrollan conocimiento, desarrollan las elaboraciones. No sé. nuevas tecnologías Ujú. o nuevos elementos que se pueden utilizar en el área de la medicina. Entonces, y por lo tanto, todo está relacionado ¿con qué? Con la atención al público, con la atención a las personas. Por eso que en este caso, este tipo ¿cuánto se llama? De profesiones también se van a regir por el Código Sanitario. Porque de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, pueden afectar la salud de una persona. Por eso que se rigen por el Código Sanitario. Ahora, ¿cuáles son los hitos más importantes con respecto a lo que es el Código Sanitario como tal? Bueno, el Código Sanitario como tal, ¿ya? Tiene específicamente 6 hitos que son los más importantes. El primero, que es la creación del Código de Practicantes en Chile, que fue en el año 1957. ¿Qué era el Código de Practicantes? El Código de Practicantes se podría decir que fue la antesala, ¿ya? A todo lo que fue o todo lo que es actualmente el Código Sanitario, porque el Código de Practicantes, no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de los practicantes como tal, o a qué se referían cuando hablaban de practicantes.
A los practicantes se les decía a los médicos internistas, a esos que estaban 24/7 haciendo su pasantía dentro de un hospital. A eso se les decía el código de practicante. Entonces ellos crearon ¿cómo se llama esto? Un código, una directriz para saber cómo guiarse, con qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Ese fue el código de practicantes y eso fue en el año 57. Después, en el año 68, se publicó una ley que fue, bueno, más bien un decreto con fuerza de ley, que fue el decreto número 725, en donde ese decreto con fuerza de ley dijo específicamente que iban a existir profesionales auxiliares de la medicina. ¿Por qué es importante recalcar ese auxiliares de la medicina? ¿De quién hablamos en el código de practicantes en el año 57 específicamente? ¿A quiénes se referían? ¿Qué especialidad específicamente? ¿Enfermeros? ¿Médicos? ¿Matrones? ¿A qué se referían? Todos en general, los que hacían sus prácticas, no. Específicamente, aunque usted no lo crea, Milagros, en el código de practicantes hacían referencia específicamente a los médicos y solo a los médicos y ninguna otra profesión. Por eso que es importante que en el año 68, cuando se publicó este decreto con fuerza de ley, fue sumamente importante que hicieran mención a que existían profesionales auxiliares de la medicina. Porque hasta el año 68, imagínense, todo el resto de las profesiones que no eran medicina estaban relegados a ser el ayudante del médico. Por ejemplo, la enfermera era la asistente del médico. La matrona también era asistente del médico. De ahí que es importante que se especificara dentro de este decreto con fuerza de ley que no solo existían los médicos, sino que además de medicina, también existían otras profesionales que jugaban un rol importante en el área de la salud, como los médicos, los kinesiólogos, los enfermeros, las matronas, los nutricionistas, que finalmente siempre hasta ese tiempo, hasta ese momento, en el año 68, eran considerados como auxiliares de la medicina. ¿Cuándo cambió esto? Cuando se hizo la reformulación del Código Sanitario y se publicó el nuevo Código Sanitario, que es el que estamos utilizando actualmente, en donde se perdió bueno, no se perdió, sino que se eliminó ese adjetivo de auxiliares de, y pasaron a ser profesiones como tal. En el año 81 se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud. ¿Cuáles son los servicios de salud? Los servicios de salud son los sistemas que se desarrollan a lo largo del país, en donde se podría decir que se juntan diferentes centros asistenciales para poder determinar un área geográfica. Por ejemplo, está el Servicio de Salud Viña San Antonio, perdón, Quillota San Antonio. Está el Servicio de Salud Viña, Valparaíso Viña. Están, y así se van digamos, sectorizando las zonas para que de alguna manera, y para que se creó esta sectorización, para poder entregar de mejor manera los recursos dependiendo de las zonas geográficas.
¿Ha funcionado? Sí, ha funcionado. ¿Como la gente lo esperaba? No. ¿Como se pensó? Quizás. Pero lo importante es que de alguna manera esta sectorización entrega recursos o trata de alguna manera de entregar los recursos de la manera más equitativa posible, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se atienden por sector. Para eso se creó la sectorización. De igual manera, es algo que hasta la fecha ha ido sufriendo diferentes modificaciones y que evidentemente la idea de estas modificaciones ha sido que vaya en pos y a favor del usuario, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. En el año 1989, se publicó la ley 18.834, que es la de la ley de los estatutos administrativos. ¿Por qué se hace mención a esta ley? Porque hasta el año, antes del año 89, ¿ya? Existía una ley que sectorizaba dentro de los, digamos, de los sectores públicos, sectorizaba las diferentes agentes que participaban por escalafones. ¿Y eso qué significaba? Que a mayor antigüedad, mayor sueldo, independiente de la profesión. ¿Ya? O sea, para que se entienda un poquito a qué se refería el estatuto administrativo. Si yo tenía una secretaria contratada hace 40 años versus un médico que tengo contratado en 3 años, ¿quién debería ganar más? Según lo que conocemos actualmente. ¿Quién ganaría más? ¿La secretaria o el médico? El médico, El médico. Uno lo saca ¿por qué cree usted, Mili, que debería ganar más el médico? porque el médico se ha preparado casualmente para su labor y la secretaria tiene otra labor diferente a la del médico. Y la especialización es menor, ¿cierto? Sí, es menor. Eso es algo que nosotros diríamos actualmente teniendo en cuenta que muchos ya sabemos cómo se preparan las diferentes profesiones, ¿cierto? Pero en el escalafón, en el sector público, cuando existían los escalafones, no importaba que el médico estuviera 10, 20 años estudiando, importaba cuánto tiempo llevaba contratado. Entonces, si yo tenía una secretaria contratada hace 30 años versus un médico que tenía contratado hace 2, el que iba a ganar más no iba a ser el médico, iba a ser la La secretaria. secretaria por la antigüedad de trabajo, ¿cierto? Exactamente. Mientras más antigua, mayor grado de sueldo. Mientras más nuevito, menor grado de sueldo. Y teniendo en cuenta esas, no sé si decirles inequidades, pero sí esas diferencias entre las profesiones, las preparaciones que requería cada profesión. Y también considerando un poco la importancia y el juego que cumplía dentro del sector público, se creó esta ley, que fue la ley la ley de estatutos administrativos, para poder sectorizar a las personas ¿cuánto se llama? Que cumplían un rol dentro del sector público, para poder diferenciarlos en 5 plantas. ¿Cuáles eran esas plantas? Estaban los entes directivos, que obviamente tenía que ver con todo lo que eran las direcciones generales, direcciones técnicas, los mandamases de lo que era el sector público. Estaba el escalafón profesional, ¿cuánto se llama? El estatuto profesional, que como su nombre lo dice,
dentro del estatuto profesional se consideraban todas aquellas profesiones que duraran más de 5 años. Teníamos el estatuto técnico, que era, como su nombre lo dice, todas aquellas personas que pertenecieran al área técnica y que sus carreras duraran menos de 4 años. Estaban los administrativos, que ahí entraban todo lo que eran, por ejemplo, secretarias, contadores, etcétera. Y en el último caso estaban los auxiliares, que por lo general ahí se consideraba, por ejemplo, los auxiliares de servicio, las auxiliares de enfermería, las auxiliares de farmacia, todo lo que tuviera en inicio la palabra auxiliar. Y de esa manera se sectorizaron para que pudieran ir de alguna manera ordenando el panorama en pos de estas nuevas exigencias que iban apareciendo conforme pasaban los años. ¿Se perjudicaron algunas personas? Sí, se perjudicaron algunas personas porque obviamente las personas que estaban, por ejemplo, que quedaron en el escalafón de auxiliares, llevan muchos años, y que después cuando hicieron la reformulación al estatuto administrativo, pasaron a ser del escalafón auxiliar, no importaba cuánto tiempo llevaran contratados, sino la función que cumplían. Entonces sí vieron algún tipo de disconformidades con respecto a eso, directamente enfocadas a lo que era la parte económica. Porque obviamente a quién le gusta que le toque la plata, ¿cierto? ¿Quién va a querer, no sé si decir que renunciar, pero sí quién va a querer ceder cuando le dicen que le van a bajar los honorarios? Nadie, ¿cierto? Si el dinero escasea aquí y en todos lados. Entonces, eso fue una de las situaciones que más complejo se vivió en esa reformulación. Ahora, lo interesante con respecto a la aplicación de esta ley de estatutos administrativos es que en el año 91, imagínense, 2 años después de la promulgación, recién los servicios de salud pudieron empezar a adecuar las diferentes plantas del personal de acuerdo a la ley 18.834, que es la ley de estatutos administrativos. O sea, estuvieron prácticamente 2 años tratando de encuadrar a sus participantes, por así decirlo, dentro de estas clasificaciones para poder hacer que el panorama funcionara. 2 años, lo cual no es un tiempo no menor. Es harto tiempo. Es harto tiempo considerando que a la fecha nunca había una reformulación completa del Código Sanitario, y que se demoren 2 años en aplicar una ley es harto. ¿Y eso por qué es harto? Porque somos muchas personas las que trabajamos en el sector público. El problema es que nunca somos los suficientes ni los necesarios para cubrir las diferentes necesidades y requerimientos que van surgiendo en el sector público. Y finalmente, en el año 2006, el MinSal realiza la institucionalización de lo que es el modelo de la gestión del cuidado, que el modelo de la gestión del cuidado es principalmente un área de enfermería, pero como todo lo que siempre sucede aquí en Chile, las personas y las profesiones en general comienzan a delegar responsabilidades a otros para poder disminuir su carga de trabajo. Y eso fue lo que pasó. Que el MinSal se dio cuenta que era algo recurrente, que la enfermería descansara en el TENS, y que por lo tanto ambos cumplieran un rol dentro de lo que era la gestión del cuidado como tal,
Así que incorporó al TENS, al técnico en enfermería a nivel superior, al modelo de gestión del cuidado. Pero, ¿cuál fue el problema? El TENS siempre ha estado en el Código del Trabajo, o sea, en el Código Sanitario. Pero cuando el TENS lo incorporaron al modelo de gestión del cuidado, se les olvidó hacer o realizar una acción súper importante con respecto al TENS. Pasó que, lamentablemente, la persona que hizo esta incorporación del TENS al Código Sanitario se le olvidó poner qué acciones tenía que realizar como TENS dentro del modelo de gestión del cuidado. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no están escritas? No se respeta no se respeta lo que uno tiene que hacer. O hay No choques, está ¿cierto? regularizado tampoco. ¿Cómo? No está regularizado. Exactamente. Ambas tienen razón. Uno, por un lado, no están regularizados y por el otro lado, no se hace lo que se tiene que hacer porque hay choques. ¿Y choques de qué tipo? De todo el tipo que ustedes se puedan imaginar. Hay choques de poder, porque enfermería, por ejemplo, dura 5 años y el TENS estudia 2, sin desmerecer. Yo soy TENS en mi inicio soy TENS, entonces yo conozco ambos lados de la cara de la moneda. Entonces, si no está escrito, no está estandarizado, la enfermera o el enfermero delega responsabilidades, el TENS las asume y cuando ya las asume, lamentablemente se hacen parte de su trabajo. Pero cuando aparece alguien que le dice, no, eso no te corresponde, me corresponde a mí, cuando ya lo lleva haciendo, por ejemplo, miles y miles de años, ¿qué hace la persona? Asume que es una responsabilidad propia de su labor por el tiempo que lleva realizando esa labor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si alguien de usted, algunas, por ejemplo, las que ustedes ya llevan trabajando tiempo en la labor de cuidado, me parece que Paulita está, eh, sí, ya lleva trabajando en lo que es el sector en el área de los cuidados, sabrá que uno, por ejemplo, como cuidadora, administra medicamentos, ¿cierto? Le da las Sí, pastillas a los pacientes. Pero ¿y así es. qué pasa, Paulita, si yo ahora le digo, y por lo que ustedes escucharon ayer, me imagino, con el abogado, que se habrán dado cuenta que no es parte de sus funciones, po? No, a mí me carga, no me gusta. Es mucha responsabilidad. Y no es parte de las funciones de un cuidador administrar No, medicamentos. Pero ¿qué pasa? Que las cuidadoras llevan tanto tiempo haciendo esa pega que al final asumen que es parte de su trabajo, siendo que no lo es. Y es lo mismo que pasa con el TENS ¿cuánto se llama? En la gestión del cuidado. Hay tareas que se cumplen o que se realizan, que en muchas ocasiones se han delegado, pero que no les corresponden. Pero, Entonces, ¿qué pasó? Se genera esta pero pelea. esto Dígame. se, se vio más en la pandemia, ¿cierto? Porque ¿Ya? muchos TENS hicieron muchas labores aparte de lo que le correspondía. Porque yo tuve una amiga que trabajó, o sea, se tituló y entró al tiro justo en la pandemia, entonces le tocó entrar, por ejemplo, a la UCI, y fue que hizo muchas cosas que No correspondía. incluso no sabía y no Es- correspondía. Y ese es el tema, que el personal de enfermería, bueno, la pandemia no dio abasto, al TENS tampoco. Al final estábamos haciendo todos pegas de todo. La enfermera haciendo pega de kine, el kine haciendo pega de enfermera, el TENS haciendo pega de enfermero y así. Todos jugamos a las cambiaditas en la pandemia, así para qué estamos con cosas. O sea, yo no les voy a mentir, o sea, en más de alguna ocasión tuvimos que hacer pega
kine o tuvimos que hacer pega del médico que no nos correspondía, pero que había que hacerlo igual. Igual pasaron cosas que se supieron de que hubieron malas prácticas y ocurrió que pacientes fallecieron por ese mismo tema, digamos. Exactamente. Entonces, ese es el problema de que las cosas no estén escritas. El hecho de que no estén escritos o que describan la función de cada profesional dentro de, por ejemplo, del modelo que deben seguir, en este caso específicamente el modelo de gestión, es lo que ha creado la pelea eterna entre el profesional TENS y el profesional enfermero. Porque como no está escrito, entonces no saben realmente cuáles son las funciones de cada uno dentro del modelo de gestión. Y el modelo de gestión, aunque ustedes no lo crean, para nosotros es súper importante, porque el modelo de gestión, como su nombre lo dice, es gestión, es manejar, manipular, ¿cierto? Eh, es- as- tomar las mejores decisiones que se puedan en favor de nuestros pacientes. Entonces, si no tenemos bien nuestra pega definida o bien nuestras funciones definidas, va a pasar que van a haber problemas. Y son problemas que hasta el día de hoy se vienen generando porque no hay una definición de roles correcta con respecto a lo que es el tema de la gestión del cuidado. Y al final también esto es un problema que afecta a los otros profesionales del área de la salud, porque si el enfermero y el TENS no tienen claro qué es lo que tienen que hacer en su modelo de gestión, ¿cómo van a gestionar algo? Ahí también, por ejemplo, está el tema de que en muchas ocasiones, como estatuto de enfermería, como estatuto profesional de enfermería, nos hemos dado que cuenta que los técnicos en enfermería están haciendo procedimientos invasivos, aplicando inyecciones intramusculares, tomando exámenes y una montonera de cosas más, sin supervisión de un profesional. Y eso tampoco es correcto. ¿El TENS puede hacer la técnica? Sí, puede hacer la técnica, pero siempre debiese hacerla con la supervisión de un profesional o bajo la supervisión de un profesional. Si no hay nadie que lo supervise, se supone que no debiese ser o no debiese poder hacer esa técnica. Es lo mismo que una enfermera, por ejemplo, ya sea entregando algún tipo de receta. Tampoco, porque ¿quién tiene que quién es el que emite receta? Y el único autorizado a emitir receta es el médico. La matrona puede administrar, bien digo, puede administrar cierto tipo de recetas que son enfocados principalmente a suplementos vitamínicos y nada más. ¿Se entiende la idea del por qué es importante estos pequeños hitos que van marcando diferencia dentro de lo que es el código sanitario? Más o menos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien entonces? Ya, Sí, perfecto. Entonces, habiendo hablado ya del código sanitario, que es nuestro, se podría decir, ente fundador, ¿ya? Y que es el que nos va a entregar las directrices para saber cómo manejarnos, porque aunque ustedes no lo crean, y es algo que siempre recalco después de que ya hayan tenido la clase de legalidades, ustedes como cuidadoras pasan a ser una arista del área de la salud. Están, se podría decir, a la misma altura que el auxiliar de enfermería. Porque si bien es cierto, lo de ustedes no es una profesión como tal, es un oficio, pero de igual manera ustedes se tienen que regir por algún estatuto, ustedes se tienen que regir por alguna norma, ¿cierto? Porque no van a estar a la vida por ahí sin saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, o a quién responderle en caso de, me imagino yo, ¿cierto?
uno por lo general busca a quién responderle, porque cuando necesita respuestas, tiene que saber a quién preguntarle. Porque si ustedes no saben a quién preguntarle, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo salen de las dudas? ¿Se entiende la idea? En muchas ocasiones se ha pensado y se ha creído que todo lo que tiene que ver con el oficio de los cuidadores responde directamente ante el SENAMA. ¿Por qué ante el SENAMA? Porque el SENAMA es el Servicio Nacional del Adulto Mayor y ellos son los que en su mayoría desarrollan programas para cuidadores, ¿ya? No son especializaciones, pero sí, por ejemplo, dan ciertas directrices con respecto al cuidado principalmente del adulto mayor. Y por eso se cree que la mayoría de los cuidadores responden ante el SENAMA, porque de igual manera son ellos los que en su mayoría manejan la información. Pero no es el único ente ante el cual ustedes pueden responder. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que son las normativas y leyes chilenas, hay una ley, que es la que vamos a ver ahora, que es la ley 20.422, que es la ley que establece normas de igualdad e inclusión para personas con discapacidad. ¿Ya? Y esta ley para ustedes como cuidadoras tiene que ser la ley más importante que hayan escuchado en su vida. Si se quieren dedicar a esto, ya sea, insisto, como profesión u oficio, o si quieren realizar esto directamente como un favor o como una herramienta personal para el cuidado de un tercero, familiar, amigo, cuñado, lo que sea, esta es la ley que ustedes lo rigen. ¿Por qué? Porque la ley 20.422 hace referencia a personas con discapacidad. ¿Pero por qué es tan importante? Porque en el artículo número 6 de esta ley hace mención en la letra C y D a dos efectos que a nosotros nos influyen muchísimo. El primero, la letra C, que habla de los servicios de apoyo y especifica que los servicios de apoyo son acciones de asistencia principalmente, de intermediación o de cuidado, que necesita una persona con discapacidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria, ¿ya? Y de esta forma poder compartir o poder participar dentro del entorno social, dentro de realizar actividades de carácter laboral, educacional, cultural, etcétera, superar ciertas barreras de movilidad o de comunicación, y esto en condiciones de autonomía. Si ustedes hacen memoria, en algún momento lo que se les mencionó mucho es que uno tiene que mantener la autonomía del paciente dentro de la mayor estabilidad posible. Y esto responde, y esa autonomía, esa mantención de autonomía responde a esta ley. O sea, que si lo vemos desde la parte legal, si yo como cuidadora o como cuidador le hago todas las acciones a un paciente para hacerlas más rápido y no dejo que él haga las cosas que pueda hacer, no estoy manteniendo la autonomía e inmediatamente puedo decir que estoy transgrediendo una ley. Porque la ley dice, en la ley 20.422 dice en el artículo número 6 que una persona con problemas de discapacidad debe mantener su autonomía funcional. Y por lo tanto, si yo no lo hago, estoy inmediatamente incumpliendo una ley. O sea, estoy cometiendo un delito. Por otro lado, en la letra D hace referencia a la definición del cuidador como tal. Y dice que el cuidador es una persona que proporciona asistencia permanente, ya sea gratuita o remunerada, en la realización de actividades de la vida diaria, en el hogar,
a personas con discapacidad que estén o no unidas por vínculos de parentesco. O sea, que ya sea que la conozca o no, pero eso es un cuidado. Si la asiste de manera permanente, es un cuidado. ¿Se entiende la idea hasta aquí, chicos, chicas? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Ya. Mis estimados, son las 8:05. Vamos a ir a un recreo de 15 minutitos hasta las 8:20. A las 8:20 volvemos y terminamos con lo que nos queda de clase y vemos vamos a ver el paper que les mandé que decía modificaciones a la ley 20.422. ¿Ya? Así que nos vemos a las 8:20.
Ya. Entonces, ahora vamos a continuar para poder terminar. Con respecto a la misma ley 20.422 que habla de las personas con discapacidad, en el artículo número 12 hace una mención con respecto a que las personas con capacidades diferentes o con discapacidad principalmente, que tengan algún grado de dependencia, se les debe facilitar la autonomía dentro de su ambiente habitual, dando un trato digno en todos los ámbitos de su vida, tanto personal, familiar como social. Por eso que yo les decía antes que era importante el tema de la autonomía. Si yo no le fomento, yo no mantengo la autonomía de esta persona, lo que yo estoy haciendo es incumpliendo una ley, ¿ya? Yo sé que en muchas ocasiones es mucho más fácil hacer ciertas actividades por el paciente porque o se demora mucho o las hace con dificultad, nos atrasan ciertos elementos que tenemos que hacer, pero si no mantenemos la autonomía de esta persona, estoy pasando, vuelvo a insistir y vuelvo a mencionarlo, estoy incumpliendo una ley. Y al incumplir una ley estoy cometiendo un delito. En esta misma ley, en el título número 3, que hace referencia a lo que es la prevención y la rehabilitación, nos dice el artículo 22 que las personas con discapacidad tienen derecho a un proceso de rehabilitación integral en el cual se tienen que considerar, ojo, se tienen que considerar a la familia o a quienes estén a su cuidado. ¿Por qué es importante? Porque en la rehabilitación nosotros cumplimos un papel fundamental como cuidadores, teniendo en cuenta que somos nosotros quienes tomamos las decisiones en la gran mayoría de los casos y somos el que tomamos las riendas de las actividades que se realizan con estos pacientes. Entonces, y por lo tanto, si a mí no me hacen partícipe del proceso de rehabilitación, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo es correcto con respecto a sus necesidades o a su rehabilitación? Por eso que es importante que nosotros como cuidadores nos hagan partícipe del proceso de rehabilitación, ¿ya? Y el equipo médico integral, el equipo multidisciplinario nos tiene que considerar. ¿Para qué? Para nosotros poder educarnos y saber cómo poder mantener este proceso de rehabilitación, ya sea en el domicilio, en la casa de acogida, en el lugar donde esté el paciente. ¿Ya? Y durante la rehabilitación se tiene que prestar asistencia de salud mental con el fin de que esta persona que está sometida a este proceso desarrolle todas sus capacidades, pueda volver a desarrollar sus actividades de la vida diaria dentro de lo más normal posible. Y es importante esto que dice el artículo 22 en esta frase, que dice que de ser necesario, esta asistencia se podrá extender a la familia. Pero adivinen qué. ¿Qué pasa si no hay familia de por medio? Si no hay familia de por medio, ¿a quién tienen que considerar? Al cuidador. Y en este caso vendríamos siendo nosotros. Por eso que es importante este artículo, porque este artículo dice que si no hay familia de por medio que necesite prestaciones de salud mental, el que puede acceder a las prestaciones de salud mental, en este caso somos nosotros como cuidadores directos. ¿Ya? Siempre el cuidador principal tiene mayor preponderancia en cuanto a preferencias se refiere. Y en este caso las preferencias van enfocadas al ámbito de la salud mental, a la mantención de la salud mental del cuidador, recordando siempre que el cuidador puede en algún momento comenzar a desarrollar el síndrome del cuidador, si es que éste no tiene una buena red de apoyo o en su defecto no genera un apoyo, o sea, no genera un cuidado constructivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Que esto es muy importante. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene que desarrollar un cuidador? Esto es
sumamente fundamental para lo que ustedes hacen, porque con estas actividades nosotros logramos que ustedes comprendan qué es lo que pueden y qué es lo que deben hacer versus lo que no está considerado y lo que no se debiese hacer. Ustedes hacen una parte fundamental del desarrollo de las habilidades del paciente y el proceso de rehabilitación, porque son ustedes quienes van a estar con él o con ella 24/7 prácticamente. Entonces, ustedes son los que cumplen el rol de informante, de proveedor de cuidado, ustedes son quien toman las decisiones, quien organizan las actividades, ustedes son el nexo con todo. Si ustedes están bien informados, si ustedes están bien preparados, entonces se puede decir fácilmente que la persona tiene el paciente que ustedes tienen a su cuidado, tiene todas las de ganar para desarrollar al máximo sus potenciales. ¿Ya? ¿Quiénes son entonces qué funciones son las que ustedes deben realizar? En primera instancia es siempre ayudar a la persona a estar a vivir su presente, a desarrollar sus capacidades teniendo en cuenta sus limitaciones, pero hacer que también recuerde cuál fue su pasado, qué eran las cosas que le gustaban hacer, y que mire hacia el futuro y que piense que estas mismas actividades las puede volver a desarrollar teniendo en cuenta un buen proceso de rehabilitación. Mantenerlo conectado dentro de los 3 ejes lo más posible, considerando siempre que los pacientes que tengan algún grado o alguna enfermedad que genere un deterioro neurocognitivo, ¿cierto? A la larga igual va a haber disminuidas sus capacidades funcionales, principalmente de conexión espacio-temporal. Entonces, hay personas que quedan en el pasado y hay personas que quedan entre el pasado y el presente, pero no son capaces de mirar a futuro porque están muy desconectados o muy desorientados. Y nuestro trabajo ahí entra en poder orientarlos a que continúen avanzando dentro de sus limitaciones. Hay que dentro de lo que se puede y sea necesario ayudar o apoyar a la realización de actividades domésticas siempre y cuando no haya un tercero que se haga cargo, porque si yo estoy contratada, ojo, y esto lo vamos a enfocar desde ambos aspectos, si yo estoy contratada como cuidadora, yo me preocupo del paciente y solo del paciente. Me gusta recalcarle a los alumnos que ustedes no son nanas de nadie, no son chef, ¿ya? Son la cuidadora. Y como cuidadora ustedes tienen que hacer valer su trabajo y sus labores. Ustedes están para cuidar al paciente, por lo tanto ustedes no tienen por qué estar lavando la ropa ni estar haciendo la comida. ¿Ya? No están contratadas como asistentes domésticas, están contratadas como cuidadoras y el cuidador se enfoca principalmente en el paciente. ¿Ya? ¿Cuándo se pueden apoyar a la realización de actividades domésticas? Cuando, por ejemplo, yo soy cuidador, pero además soy familiar. Que obviamente ahí yo no tengo nada más que hacer porque evidentemente alguien tiene que hacer las labores de la casa si es que estoy sola. Pero si yo estoy como cuidadora, eso no es parte de mi rol. Hay que ayudar al desplazamiento al interior y al exterior del domicilio, considerando que siempre puede existir un riesgo, ya sea acompañándolo o ayudándolo. Hay que tratar de colaborar en la higiene personal si es que la persona puede desarrollar sus actividades de manera autónoma, estar presentes para apoyarlo en caso de que lo necesite, pero no hacer la actividad por él o por ella. ¿Ya? Ustedes colaboran, por ejemplo, pueden ayudarle a ponerse la ropa, pueden ayudarlo a peinarse, a lavarse los dientes, pero mientras sean acciones que él pueda realizar solo o sola, yo le puedo colaborar, a asistir, pero la actividad en su contexto lo debería realizar el paciente.
hay que supervisar cuando soy familiar. Soy yo el que supervisa y administra los medicamentos. Si estoy como cuidadora contratada, yo no debiese administrar medicamentos, ni supervisar la administración de medicamentos porque no es parte de mi rol, ¿ya? Ahora, a menos que el familiar me entregue esa responsabilidad a mí, idealmente tiene que haber algún papel, por así decirlo, o dentro del contrato, tiene que estar estipulado que dentro de mi función está el administrar medicamentos. Porque si en algún momento llega alguien externo a supervisar funciones y yo estoy administrando medicamentos como cuidador y yo no estoy facultado para eso, entonces la responsabilidad legal no va a caer sobre la persona que me contrató. La responsabilidad legal va a caer sobre mí por estar realizando una actividad para la cual no estoy preparada. Y si no conozco alguna administración de medicamentos específicamente, es el equipo multidisciplinario el que debe capacitarme en esa área. Por ejemplo, en los pacientes que utilizan insulina. Que en algunas ocasiones cuando los pacientes utilizan insulina, los familiares van con el paciente para aprender a inyectarlos. Deben hacer lo mismo conmigo como cuidador si me quieren entregar esa responsabilidad. Si no lo hacen, entonces yo no estoy obligada a realizar esa acción. ¿Ya? También hay que resolver situaciones de conflicto que se deriven del cuidado. Ya sabemos que todas las personas lleguen a un consenso es bastante complejo. Por lo tanto, el hecho de tomar ciertas decisiones puede ser que a algunas les agrade, a otros no tanto, y por lo mismo tengo que tratar de hacer que estos tomen una decisión en conjunto que sea en favor del paciente y no pensando en sus mejores intereses, ¿ya? Y esos son conflictos que por lo general siempre voy a encontrar a lo largo de mi carrera, ¿cierto? De mi profesión como cuidador, que va a haber una persona que no va a estar de acuerdo con las decisiones y ese es un conflicto que yo debo resolver a la brevedad posible, porque si no puede generar una situación de incomodidad de manera permanente. Si es que es necesario, y lo veo como familiar, tengo que acompañarlo en los controles médicos, hacer todas las consultas pertinentes con respecto al equipo multidisciplinario para resolver las dudas que yo tengo. Ahora, si yo estoy contratada como cuidador, de igual manera, si yo tengo dudas, ya sea con el tratamiento, con alguna situación específica de la rehabilitación o del cuidado del paciente, también puedo acompañar a esta persona a sus controles para poder salir de dudas y hacer todas las preguntas necesarias para que también de esa manera se note no solo preocupación de mi parte por poder entregar una mejor calidad de servicio, sino que también para yo poder resolver mis dudas y saber qué es lo que puedo hacer mejor con respecto al servicio que yo estoy entregando. También hay que realizar curaciones sencillas previa capacitación de la enfermera principalmente, teniendo en cuenta que sí podemos realizar curaciones, pero curaciones sencillas o consideradas curaciones básicas, ¿ya? Las curaciones básicas por lo general son la curación donde no hay una lesión de carácter, digamos, de complejidad, ¿ya? Y, por ejemplo, una curación sencilla vendría siendo una lesión superficial, algún enrojecimiento, por ejemplo, pero que no necesiten intervención, como por ejemplo el uso de ciertos apósitos o ciertos elementos mucho más avanzados. Eso igual lo van a ver dentro del módulo de curaciones, que a todo esto eso es con el módulo que van a seguir, ¿ya? Hay que realizar control de signos vitales, sobre todo considerando los signos vitales como la temperatura y la presión arterial, que son mayores indicadores de alguna disfunción a nivel orgánico. Y si no lo saben, realizar el procedimiento, solicitar la capacitación correspondiente, ya sea a su supervisor o al médico o al equipo multidisciplinario para que los capacite y les explique cómo realizar este procedimiento.
Pero recuerden siempre que ustedes tienen un elemento a su favor, y es que este tipo de procedimiento ahora y actualmente se realizan con elementos digitales. Entonces no necesitan mayormente una técnica avanzada para poder para poder controlar la depresión o para poder tomar la temperatura. Hay que hacer el cambio de posición correspondiente y la movilización en cama cada 2 horas, como se les mostró en lo que es el cambio de posiciones, considerando la mejor técnica para evitar daños personales o daños al paciente. Acompañar, y el acompañar también requiere escuchar de manera activa, mantener un diálogo con el paciente para saber cuáles son sus situaciones que lo aquejan, que lo complican o que lo preocupan. Hay que tratar también de incentivar que realice ciertas actividades teniendo en cuenta siempre las capacidades y las limitaciones. Tratar de pensar y preocuparse del entorno, sobre todo el dormitorio, que si bien es cierto, es el espacio donde mayormente pasa el paciente, uno puede sugerir algunos cambios dentro del dormitorio pensando en su mejor bienestar. Y obviamente también de esta manera disminuir los riesgos de caídas o de lesiones. Preparar alimentos, si es que es familiar, o colaborar en la alimentación, eso sí es parte de puede ser parte de mis funciones, porque hay pacientes que obviamente no pueden comer solitos y no siempre va a estar el familiar para darles la comida. Entonces, en ese tipo de casos, yo sí puedo colaborar en la alimentación o puedo colaborar en la preparación de alimentos, pero siempre y cuando esté estipulado por contrato. De lo contrario, no estoy obligada a realizar la preparación de comidas, pero sí a ayudarle a que se alimente. Hay que supervisar tanto de día como de noche, dependiendo de las características de la enfermedad, de las características del proceso de rehabilitación, o también dependiendo del requerimiento que tenga cada situación en específico. Porque como les dije en algún momento, si ustedes se recuerdan, hay pacientes que solo requieren cuidados durante el día, porque durante la noche se hacen cargo los familiares. Ahora, si soy familiar y me estoy haciendo cargo de una persona que es familiar mío, entonces idealmente tengo que hacer una rotación entre día y noche para no estar todo el día metida en el hogar, ¿cierto? Y poder tener tiempo de esparcimiento. Realizar ejercicios de estimulación física y de estimulación cognitiva, elementos y herramientas que también se les van a entregar, teniendo en cuenta que mientras más estimulación, menor riesgo de postración tiene. Hay que ayudar al desplazamiento hacia el interior del domicilio, pensando en que cuando uno sale necesita regresar. A eso se refiere. Y pensando en uno, realizar actividades que prevengan la sobrecarga, como realizar actividades de esparcimiento, mantener mis hobbies, darme un tiempo específico solo para cumplir mis necesidades. ¿Ya? Esas son las actividades que ustedes como cuidadores deberían realizar. Siempre tienen que considerar si es un trabajo o si es un cuidado a un familiar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profesora. Sí, ¿Tienen profesora. alguna duda? ¿No? Ya. Esto es lo último que vamos a ver y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que es el PDF que yo les envié que dice modificación ley 20.422. Esta es una propuesta, ¿ya?, de modificación a la ley que estábamos viendo recién, que como pueden ver ahí, me interesa que lean esta parte. Proceso legislativo 2018-2022. Estamos 2023, casi 2024. Y esta propuesta de modificación aún no se cumple.
Esta es una propuesta que a mí me gusta que ustedes tengan para que sepan qué es lo que está en estos momentos pendiente o qué es lo que tiene en estos momentos al debe la sociedad para con ustedes, o en este caso el Poder Ejecutivo principalmente para con ustedes como cuidadores, ¿ya? Esta es una propuesta de ley que se presentó el 15 de noviembre del año 2018, que la idea de esta ley es modificar, ¿cierto?, el marco regulatorio de la ley 20.422, que se enfoca a las personas que se dedican al cuidado de personas con discapacidad, o sea, que realizan labores de cuidado. No voy a entrar mayores en detalles hasta aquí, pero a mí me interesa que ustedes, desde aquí en adelante, lo estudien, desde la página 6 en adelante. Este proyecto de ley que presenta modificaciones hace una referencia importante a la labor que cumplen los cuidadores dentro del ámbito del desarrollo de las capacidades de problemas con necesidades especiales, con discapacidad. En el artículo 1, la ley actualmente no hace mención más que a las personas con discapacidad, pero cuando se presentó esta modificación en el artículo 1, está la idea de poder agregar este inciso, ¿cierto? Que dice que es materia de esta ley reconocer y amparar a los cuidadores y cuidadoras que desempeñan labores de apoyo y asistencia a personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que desde el primer minuto que comienza a desarrollarse la ley, se menciona a las personas que realizan labores de cuidado, o sea, a los cuidadores. En el título 4 se agregaba el párrafo que decía velar por reconocer y amparar los derechos de las cuidadoras y cuidadores, concretando su protección a través de políticas públicas efectivas que aporten a la creación de una red de apoyo. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente el cuidador, a menos que sea un familiar, tiene una red de apoyo sustancial, mientras que el cuidador, que es por medio de un trabajo remunerado, no tiene tanta red de apoyo como el familiar. Tiene ciertos beneficios con respecto a lo que es la problemática de salud mental, pero no es la misma cuantía que un familiar directo. Entonces, a esto hace referencia en el punto 4, o en el párrafo 4, este punto del desarrollo o la creación de una red de apoyo integral. O sea, que se puedan entregar prestaciones de diferente índole en un nivel de prioridad mayor que las personas, digamos, que no hacen este trabajo. También se agregaba en el mismo párrafo la mención a los cuidadores y a la red de apoyo. Y en el artículo 6, si ustedes recuerdan, la letra D específicamente hablaba de los cuidadores. Y la definición que entrega actualmente la ley 20.422 con respecto a los cuidadores es bastante, yo diría, como escueta. Porque aquí en la ley actual dice que es toda persona que proporciona asistencia permanente o gratuita o remunerada para la realización de actividades de la vida diaria en el entorno del hogar a personas con discapacidad, estén o no unidas por vínculos de parentesco. Esa es la definición de cuidador que aparece actualmente en la ley. Si ustedes se dan cuenta, es algo bastante acotado y nos define como cuidadores, pero quizás no en su desarrollo como tal. En cambio, aquí la modificación pretende que la definición de cuidador diga que es toda persona que forma gratuita o remunerada
proporciona asistencia, apoyo y cuidado temporal o permanente. Si ustedes se dan cuenta, aquí se agrega una característica específica que es la palabra temporal, porque en el otro lado dice que es de carácter permanente, para la realización de actividades de la vida diaria a personas en situación de discapacidad o dependencia. Factor que también se agrega aquí es la dependencia, porque en todo índole y hasta la fecha solamente se habla de personas con discapacidad, ¿ya? Que estén o no unidas por vínculos de parentesco, sufriendo mayor agresión sobre su salud física y mental en atención a la naturaleza de sus labores de contención y cuidado. Se entenderá por cuidador aquella persona que percibe remuneración por las labores desempeñadas, ya sea, se entenderá por cuidador formal aquella persona que percibe remuneración por las labores desempeñadas, ya sea de organismos de atención domiciliaria, servicios diurnos, nocturnos y residenciales, y se entenderá por cuidador no formal aquella persona que no percibe remuneración por las labores desempeñadas, como familiares, amigos o allegados de la persona en situación de discapacidad o dependencia. Con lo que acaban de escuchar, ¿cuál definición les gusta más? ¿La de la propuesta o la de la ley actual? La de la propuesta, ¿Por qué le gusta más la de la propuesta, Verónica? porque sí. Podríamos decir porque es más amplia, porque entrega una definición mayor con respecto a las actividades y a las formas de ver el proceso de cuidado. ¿Sería una opción o no? Porque desarrolla de mejor manera el concepto de cuidador. De ahí nos saltamos al punto 5, que dice que se crea un tercer párrafo en el título 3, que actualmente el párrafo, la propuesta es más completa, exactamente, Paula, es mucho más completa. En el título 3, si ustedes se hacen memoria, el título 3 dice que que es el título de prevención y de rehabilitación. Y aquí la propuesta nos dice que en el título 3 se va a crear un tercer párrafo que se llame solo protección y que diga que las personas con discapacidad tienen derecho a contar con un servicio de apoyo, asistencia y cuidados, los cuales pueden ser proporcionados por su familia, su círculo más próximo o por terceros dedicados a tales labores. Dice también que los cuidadores y cuidadoras que se dediquen al apoyo y asistencia de personas con discapacidad serán sujetos de protección y titulares de los siguientes derechos. Y esto es pregunta de prueba. Las personas según la modificación, los cuidadores tienen, y según esta propuesta, tienen derecho a 3 derechos fundamentales. El primer derecho es a tener una buena calidad de vida que le permita responder a las exigencias de sus labores como cuidadores, ¿cierto? Proporcionando un espacio para su recreación y autocuidado, así como igualdad de oportunidades en materia económica, cultural, social, educacional y laboral. El segundo derecho dice que al cual deberían tener ustedes acceso es a la creación de una red de apoyo en donde intervengan especialistas como psicólogos, psiquiatras, o sea, especialistas del área de la salud mental, que se dediquen a velar por el derecho a la atención prioritaria en salud y primaria principalmente para la persona que está a su cuidado, o sea, para ustedes y para la persona que está a su cuidado. O sea, que ambas partes por igual tengan un acceso preferencial a prestaciones de salud mental o, en su defecto, a atenciones psicológicas y psiquiátricas en el caso que sea necesario. Y el tercer derecho al cual hace mención esta propuesta es al acceso a capacitaciones para mejorar las herramientas
para llevar de mejor manera sus labores de cuidado, así como mecanismos que garanticen su seguridad social y previsional. O sea que de alguna manera puedan tener acceso a una mejor red previsional, ¿cierto? Y que, por ejemplo, no tengan algún grado de dificultad al momento de realizar esta actividad. Se dan cuenta que la propuesta es mucho más completa, o sea, viene a completar mucho más esta ley, pero lamentablemente a la fecha, esto que yo les estoy mostrando aquí, todo esto sigue siendo solo una propuesta. A la fecha todavía esto no ha logrado salir de la Cámara de Diputados para su discusión y posterior revisión y promulgación. Lo cual, si ustedes se ven desde el punto de vista bien objetivo, para nosotros es un punto en contra. Porque como cuidadores es mucho más complejo acceder a prestaciones de salud mental, a pesar de que cumplimos labores de cuidado. Pero si no somos familiares directos, no tenemos la misma preferencia. Me refiero a que si no soy un cuidador familiar directo, no tengo la misma preferencia. Por eso que muchas empresas, cuando trabajamos como realizando este oficio, muchas empresas tienen a su disposición, en varias ocasiones he visto, que tienen a disposición psicólogos para sus equipos. Cuando, por ejemplo, o tienen convenios con ciertas clínicas o centros de salud mental para que sus funcionarios se puedan atender en caso de que comiencen a desarrollar una sintomatología acorde al síndrome del cuidador. Por eso que es importante que ustedes sepan que existe una ley o unas modificaciones a la ley que van en pos de ustedes, pero que lamentablemente a la fecha todavía no se cumplen. ¿Ya? Eso sería, estimados. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a proceder a completar la asistencia y con eso estaríamos listos. Les comento que el próximo martes van a iniciar con el módulo de curaciones básicas con la profesora Estefanía, ¿ya? Ella dentro de los próximos días va a ser agregada al WhatsApp para que ustedes puedan comenzar el próximo módulo con ella, ¿ok? Quienes tengan problemas dentro de la próxima semana para rendir la evaluación, necesito que se pongan en contacto conmigo, ¿ya? Que me hablen directamente para saber cuál es la situación y ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, Beatriz Aguayo, Presente, profesora. Muchas gracias. de nada. Laura Fleitas, Presente, buenas noches. buenas Gracias. noches. Siria Lagos, Presente. Silvia Quispe, Carmen Paredes, perdón, Carmen Maldonado, Patricio Navarro, Por acá, profesora. Gracias. de nada. Milagros Orlandini, Alejandra Risi, Acá presente, profesora. Buenas noches, muchas gracias. buenas noches. Ivette Rojas, y está en Tota. Jacqueline Roldán, Presente, profesora. Buenas noches, gracias. buenas noches. Andrea Ruiz, la Andrea parece que también tenía problemas.
A ver. Sí, también, trabajando. Paula Sánchez. Profesora, Gracias, Paula. gracias a usted. María Silva. Diana Vizconde. Presente. Presente, Se me quedó pegado el profesora. internet. Ya. Estamos Profesora, entonces. presente. Presente, Mili, sí la Milagros. Lo dejé. que pasa que se me fue la señal. No hay Disculpe. problema si la dejé presente, no se preocupe. Muchas Ya, gracias. mis estimados y ¿A mí estimadas, igual? sí, también. Sí, Las profesora, quería hacer una consulta. Dígame, Todavía no puedo ver mi evaluación. ¿cuál nota? La última. A ver, veamos al tiro. María Verónica, María Verónica, María Verónica. Si quiere la hablo por interno. Ningún problema, me habla por Que mi interno y yo le internet doy está su pésimo. nota. Ya, Muchas gracias. listo, chicas, que tengan buenas noches Hasta luego. y el martes recuerden que empiezan con la profesora Estefanía. Yo me despido hasta el curso de primeros auxilios que los voy a hacer sufrir yo de nuevo. Ya, chao, chao, que tengan buenas noches.